Ken Salazar destrozó la narrativa entera que Alito Moreno y Azucena Uresti venían construyendo durante meses, con una sola entrevista, con una sola respuesta, y lo que quedó después fue uno de los ridículos más documentados de la oposición mexicana en lo que va del año. Comenta ahora mismo lo que piensas de esto, porque lo que estás a punto de escuchar es peor de lo que imaginas. Porque hay que entender qué tan lejos habían llegado estos dos. Alito Moreno, senador plurinominal que llegó al cargo precisamente por las listas que él mismo controla, salió a los medios durante semanas enteras a presumir pruebas, denuncias, documentos, viajes a Washington, reuniones en la OEA, carpetas en la Fiscalía General de la República. Afirmaba que tenía todo lo necesario para demostrar que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tenía vínculos comprobados con el cártel de Sinaloa. Y Azucena Uresti, desde su noticiero, amplificaba cada declaración como si fuera una sentencia ya ejecutada. Juntos construyeron una narrativa que sonaba sólida. Sólida hasta que llegó Ken Salazar y la derrumbó sin esfuerzo, sin drama, con una calma que hace aún más devastador el golpe. Suscríbete a este espacio ahora mismo si quieres seguir viendo cómo se desmonta este tipo de operación mediática, porque esto apenas empieza. Y para entender por qué el golpe fue tan brutal, hay que recordar exactamente lo que Alito Moreno prometía. Salía a las cámaras con esa seguridad característica suya, esa mezcla de indignación y satisfacción propia de quien cree que ya ganó antes de que el árbitro pite. Decía que desde el 2021, él y su coalición habían documentado todo, que habían ido a la OEA, que habían presentado relatorías, que habían viajado a Washington, que habían entregado denuncias en la Fiscalía, que el documento del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York era la prueba irrefutable, que había una red criminal completa, que incluía al secretario de gobierno, al vicefiscal, a los alcaldes, hasta a la hermana de un senador que había calificado esa elección. Todo documentado, todo entregado, todo listo para que la justicia actuara. Y Azucena Uresti ahí, asintiendo, validando, entrevistándolo en su estudio con esa solemnidad de quien cree estar cubriendo la caída de un régimen. Comenta aquí debajo si tú también recuerdas haberlos visto con esa certeza, esa arrogancia de quien cree tener el expediente cerrado, porque lo que sigue les va a doler. Ahí está el primer problema. Alito Moreno construyó toda su ofensiva política sobre una premisa central, que existía información concreta que había sido compartida con las autoridades competentes, incluidas las de Estados Unidos, y que eso, tarde o temprano, produciría consecuencias. Cada aparición suya en medios empujaba esa idea un paso más. Cada entrevista con Azucena Uresti funcionaba como una ceremonia de validación mutua. Pero hay algo que Alito Moreno nunca contempló, o que contempló y eligió ignorar, que Ken Salazar seguía vivo. Seguía hablando y seguía recordando perfectamente lo que sabía y lo que no sabía durante su etapa como embajador de Estados Unidos en México. Salazar fue precisamente el embajador que operó durante el periodo en que ocurrieron los hechos que Alito describe. Si alguien tenía que haber recibido esa información, si alguien tenía que haber sido parte de esa cadena de denuncias y documentación que Alito tanto presumía, era él. Y la pregunta directa llegó. Y la respuesta fue seca. Nunca tuve esa información. Nunca tuve información sobre el gobernador de Sinaloa. Así, sin matices. Y si quieres seguir de cerca estos casos mientras siguen saliendo, suscríbete a esta plataforma, porque aquí no vamos a dejar de contarlos. Eso solo sería suficiente para desinflar la narrativa. Pero Salazar fue más lejos, porque le preguntaron también si durante su etapa como embajador había tenido algún indicio de protección por parte del gobierno federal mexicano hacia grupos del crimen organizado, y respondió que tampoco, que no tenía nada que le indicara algo así durante el sexenio de López Obrador. Y en ese momento, amigos y amigas, no solo se cayó la narrativa de Rocha Moya como narcopolítico comprobado, se cayó también el andamiaje entero del narcoestado
que la oposición lleva años construyendo como argumento central. Porque si el propio embajador de Estados Unidos, el mismo que operó en el terreno durante esos años, dice que no tenía esa información, la pregunta obvia es, entonces, ¿quién sí la tenía? Y la respuesta que Alito Moreno no puede dar es la más incómoda de todas. Hay que ver también qué hizo Azucena Uresti cuando recibió este impacto, porque su reacción dice todo sobre el tipo de periodismo que practica. En lugar de hacer lo que haría cualquier periodista, al descubrir que una fuente principal de su narrativa acaba de ser contradicha por una fuente de mayor autoridad, en lugar de revisar lo publicado, de hacer las preguntas incómodas a Alito Moreno, o de reconocer que la información que presentaron como sólida tenía agujeros enormes, Uresti salió furiosa. Furiosa. Esa indignación que normalmente reserva para señalar las fallas del gobierno en turno, la dirigió esta vez contra el propio Ken Salazar. El mismo Ken Salazar que semanas antes era una fuente confiable, un testigo clave, una voz autorizada para respaldar exactamente la narrativa que ella amplificaba. Y aquí ya estamos hablando de algo más delicado que un simple error periodístico. Porque Azucena Uresti no cometió un error, cometió una secuencia de decisiones editoriales que la ubican en un lugar muy específico dentro de este ecosistema mediático. Primero, entrevistó a Alito Moreno y trató sus afirmaciones como hechos verificados. Luego, cuando esas afirmaciones fueron contradichas por alguien con más autoridad para hablar del tema, no revisó el material anterior, sino que atacó al que contradijo. Y luego, para cerrar el círculo, su noticiero sacó una historia nueva, que Rocha Moya estaba a punto de regresar a gobernar Sinaloa antes de que terminara julio. Una historia atribuida a una fuente anónima, descrita como alguien muy allegado al gobierno federal. Ya lo sabes, cuando el argumento se cae, se cambia de tema y se lanza una nueva hipótesis sin verificar. Así se mantiene vivo el ciclo de indignación sin que ninguna afirmación anterior tenga que rendir cuentas. Y lo peor, todavía no ha salido. Porque hay un patrón aquí que va más allá de Alito Moreno y de Azucena Uresti. Es el patrón de una oposición que aprendió que no necesita ganar debates con hechos verificables. Necesita mantener la narrativa caliente. Necesita que el espectador o el lector siempre tenga la sensación de que hay algo grave ocurriendo, que las pruebas están por llegar, que el escándalo definitivo está a punto de estallar. Y mientras esa sensación se mantiene, no importa cuántas veces las pruebas prometidas no lleguen, cuántas veces las fuentes digan lo contrario, cuántas veces la realidad contradiga lo afirmado. Se cambia de argumento, se sube la intensidad emocional y se sigue adelante. Alito Moreno hizo exactamente eso durante meses. Viajó a la OEA en 2021 con Marco Cortés y Jesús Zambrano. Luego volvió en 2023, esta vez solo. Presentó denuncias en la FGR. Fue a Washington. Habló con funcionarios. Construyó un relato de activismo jurídico internacional que sonaba impresionante. Y nunca, en ningún momento, produjo una consecuencia concreta. Un resultado verificable. Una acción que se pudiera rastrear y confirmar. Mientras Alito daba ruedas de prensa presumiendo sus contactos en Washington, Ken Salazar seguía siendo embajador y, según sus propias palabras, nunca recibió la información que Alito afirmaba haber entregado. Eso merece un segundo de silencio. Porque o Alito entregó esa información y Salazar miente, lo cual es una acusación gravísima que Alito tendría que sustentar públicamente, o Alito no entregó lo que decía haber entregado, lo cual convierte toda su campaña mediática en una operación de posicionamiento político sin sustancia real. Y aquí está el mecanismo que hace que todo esto funcione como engranaje. Azucena Uresti provee la plataforma, Alito provee el relato, la audiencia provee la indignación, y nadie pregunta por los resultados concretos. Es un ciclo perfecto mientras no aparece alguien con más credibilidad que el propio relato. Alguien como Ken Salazar. Comenta aquí qué opinas de este mecanismo,
porque este tipo de operación no es exclusiva de México ni de este caso particular. También está la cuestión del PAN, porque pocas horas después de que Salazar diera esa entrevista y desarmara la narrativa, el PAN sacó un comunicado afirmando que el gobierno federal preparaba el regreso de Rocha Moya al poder. Un comunicado que llegó coordinado, casi simultáneo, con las declaraciones de Azucena Uresti en su noticiero. Esa coordinación entre un partido político de oposición y un espacio que se presenta como periodismo independiente no es accidental. Es orgánica, es estructural. El mismo día que se les cae una mentira, ya tienen la siguiente lista. Y la siguiente es siempre más difícil de verificar porque la fuente siempre es anónima, siempre está muy adentro, siempre sabe cosas que nadie más puede confirmar. Hasta que alguien las confirma en sentido contrario y el ciclo vuelve a empezar. Aquí lo vemos claro. La narrativa del narcopartido, del narcoestado, del narcogobernador protegido, no es un argumento político construido sobre evidencia. Es una atmósfera, un estado emocional sostenido por repetición, por amplificación mediática y por la ausencia sistemática de verificación. Y entonces llegó la revelación que nadie en ese equipo esperaba. Salazar habló también de López Obrador. Dijo que lo respetaba, que reconocía su carrera política, que valoraba los proyectos que trabajaron juntos, el corredor transísmico, la integración de América del Norte, la relación bilateral. Y en ese momento, Azucena Uresti y quienes la rodean se encontraron frente a una contradicción que no tienen cómo resolver. Durante semanas usaron las declaraciones de Ken Salazar como munición contra el gobierno. Cuando Salazar criticaba algo relacionado con México, era una voz autorizada que había que escuchar. Cuando Salazar desmentía la narrativa de Alito Moreno y hablaba bien de López Obrador y de la relación bilateral, ya no era una voz confiable. Ya estaba mintiendo. Ya había que ponerlo en duda. Y eso es exactamente lo que quedó expuesto el día que Salazar habló. La credibilidad de las fuentes, para este tipo de periodismo, no depende de la solidez de lo que dicen, depende de si confirman o contradicen lo que ya se decidió publicar. Las consecuencias de este episodio se leen en varios niveles. Para Alito Moreno, el daño es doble, político y de credibilidad. Porque Alito no es solo un dirigente partidista haciendo campaña, es senador de la República. Eso significa que sus afirmaciones sobre vínculos criminales de funcionarios en ejercicio tienen un peso institucional que va más allá de una declaración de partido. Si durante años afirmó tener pruebas concretas que entregó a instancias mexicanas e internacionales, y el propio embajador de la nación a cuyas instituciones supuestamente entregó esa documentación dice que nunca la recibió ni tuvo esa información, Alito Moreno tiene un problema que no se resuelve con otra conferencia de prensa. Tiene que explicar dónde están esas pruebas. Tiene que explicar a quién se las entregó exactamente. Tiene que mostrar algo verificable, y mientras no lo haga, su narrativa queda en el aire como promesa incumplida. Para Azucena Uresti, las consecuencias son de otro tipo, porque Uresti tiene una audiencia que la sigue precisamente por esa imagen de periodista que confronta al poder, que hace preguntas incómodas, que no le tiene miedo a nadie. Pero lo que quedó expuesto este episodio es que esa imagen tiene condiciones. Funciona cuando las preguntas incómodas van dirigidas al gobierno, cuando las mismas preguntas deberían dirigirse a sus propias fuentes, a sus propios aliados editoriales, cuando la incomodidad apuntaría hacia Alito Moreno o hacia el PAN, el mecanismo se detiene. La furia se activa. La narrativa cambia. Y en lugar de preguntar a Alito Moreno por qué el embajador dijo no saber nada de las pruebas que él presumía haber entregado, sale a hablar de que Rocha Moya va a regresar antes de fin de mes, según una fuente que nadie puede verificar. Y eso nos lleva a la pregunta que este episodio deja abierta y que ninguno de los dos, ni Alito ni Uresti, va a querer responder. Si las pruebas existían desde 2021, si fueron entregadas a la OEA, a la Fiscalía, a instancias internacionales,
si había documentos del Distrito Sur de Nueva York, si había relatorías y denuncias formales, ¿por qué 4 años después el propio hombre que debería haber recibido parte de esa información dice que nunca la tuvo? Esa pregunta no tiene respuesta cómoda. O las pruebas no eran tan sólidas como se presentaban, o las instancias a las que supuestamente se entregaron no las recibieron como Alito afirmaba, o la narrativa entera fue construida sobre una base de verdades a medias amplificadas hasta parecer certezas. Cualquiera de esas 3 opciones es devastadora para quienes la construyeron y la amplificaron durante meses. Y mientras la hipocresía siga siendo el combustible con el que opera este circuito de oposición mediática, aquí vamos a seguir señalándola caso por caso, nombre por nombre. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte el próximo que se quede sin máscara. Porque lo que quedó después del ridículo de ese día es una imagen que lo dice todo sin necesidad de más palabras. Azucena Uresti furiosa en su propio noticiero, defendiendo la credibilidad de declaraciones que el propio Ken Salazar acaba de desmentir, mientras el PAN saca un comunicado nuevo para cambiar el tema. Y Alito Moreno, el hombre que durante años prometió pruebas contundentes de crimen organizado en los más altos niveles del gobierno, sin poder responder la pregunta más básica, entonces, ¿por qué el embajador no sabe nada? Hay casos que se definen solos. Este es uno de ellos.